Dios les bendiga en esta tarde. Hoy me gustaría compartirles un poco acerca del conflicto que hay o que ha existido ya por muchos años entre Israel y lo que se conoce Palestina o los árabes. Como todos los que están pendientes de las noticias se darán cuenta que recientemente ahora nuevamente el conflicto aparece o reapareció o nuevamente empezaron a pelear y esa es una de las noticias que en este momento hay o que están. Y la pregunta o que quizás muchos de nosotros nos podamos hacer es cómo es que empezó todo esto, de dónde vino todo esto y cómo es que va a acabar. Estas son los titulares acerca de lo que está pasando en este momento, cómo es que desde Gaza están mandando misiles hacia Israel Israel respondiendo. Entonces, me gustaría compartirles un versículo de la Biblia muy interesante. En Génesis 16:12 dice la palabra de Dios, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Aquí este versículo está hablando de Ismael. Y de, y de Ismael es donde vienen todos los árabes. Ismael fue medio hermano de Isaac, el hijo de Abraham. Entonces, desde aquí, desde, esta, desde este tiempo, empezó el problema entre los árabes y los israelitas. Y todo fue por desobediencia, porque Abraham no esperó la promesa, lo que Dios le había dicho, y se desesperó y todos los que conocen la historia, ¿verdad? Su esposa le dio a su criada para que tuviera un hijo a través de ella y de su criada nació Ismael. Y aquí dice que este hombre iba a ser un hombre fiero, dice que su mano será contra todos, la mano de los árabes contra todos y la mano de todos contra él, contra los árabes. Y dice que delante de sus hermanos habitará, o sea, viven allá juntos, los israelitas y los árabes. Entonces desde aquí empieza este problema. Y a través de los años ha habido conflictos y seguirá habiendo conflictos entre Israel y los árabes hasta lo que se llegue el tiempo del fin. Aquí la, este, esta publicación dice 8 preguntas para entender por qué pelean israelíes y palestinos y enumera de cómo empezó el conflicto. Creo que ellos se van un poquito mucho más para acá, para nuestro tiempo, de, de cómo es que Israel después de la Segunda Guerra Mundial, varias naciones, entre ellos las Naciones Unidas, se pusieron de acuerdo para poder darles nuevamente la tierra que históricamente les ha pertenecido a ellos, que es allá en Israel, en el Medio Oriente. Y creo que desde allí empiezan ellos a enumerar el conflicto entre Palestina e Israel. Pero como yo les comenté, este conflicto va desde los tiempos bíblicos. Y ahí empieza a enumerar el porqué de este conflicto, por qué se fundó Israel en el Medio Oriente. Y ya sabemos, o como les acabo de nuevamente de comentar, que fue básicamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y luego aquí explica el por qué hay dos territorios palestinos.
Y luego dice, nunca firmaron la paz palestinos e israelíes. ¿Cuáles son los principales puntos de conflictos entre los palestinos e Israel? ¿Es Palestina un país? ¿Por qué Estados Unidos es el principal aliado de Israel? ¿Quién apoya a los palestinos? ¿Qué tendría que ocurrir para que haya una oportunidad de paz duradera? Entonces, lo que yo les quiero compartir es que este conflicto será muy duro, será muy difícil que se pueda resolver. Y yo creo que esto es lo que va a traer lo que es, podemos decir, la Tercera Guerra Mundial. O de aquí, de esto es lo que yo creo personalmente y me puedo equivocar, pero yo sí creo que del Medio Oriente y de esta gente o de entre esta gente es donde resurgirá lo que en la Biblia conocemos como el Anticristo. Y como les acabo de decir, es muy difícil que este conflicto se pueda resolver hasta lo que aparezca este hombre, dice la Biblia, de pecado, el Anticristo, en el cual dice que va a traer paz, entre comillas, va a traer paz durante 3 años y medio. Y yo creo que la paz que él va a traer va a ser entre estas dos naciones o entre estos dos pueblos. Pero eso ya será para los tiempos del fin. Entonces, así es como creo que va a acabar todo esto. Recordemos o tengamos en cuenta que los árabes, todas las naciones árabes, no quieren a Israel. Lo odian y lo quieren desaparecer de la faz de la tierra. Muchos líderes de los países árabes abiertamente han dicho y se han expresado que quieren desaparecer a Israel de la faz de la tierra. Tengamos en cuenta también de que Israel vive rodeado de puros árabes, la mayoría sus enemigos, o abiertamente son sus enemigos, muchos de ellos aún todavía quizás escondidos, o esconden ese odio que tienen hacia Israel. Y también reitero, los árabes en su mayoría, bueno, en su mayoría se puede ver el odio que tienen hacia Israel. Y eso, si lo juntamos que Estados Unidos es el aliado principal de Israel. ¿Y cómo es que Estados Unidos a través de los años se ha metido mucho, no solamente en el Medio Oriente, sino en muchos países, pero últimamente se ha metido mucho en el Medio Oriente? Y toda esta gente es muy radical, muchos de ellos. Entonces, yo creo que tanto como Irán, Pakistán y así Irak, todos estos países en los cuales Estados Unidos se ha metido, están esperando el momento para poder ellos, la oportunidad de poder juntarse y, y hacer la guerra con Israel y también con Estados Unidos. Pero yo creo que para eso es lo que será el tiempo ya del fin, tiempo del anticristo. Y yo creo que así es como va a terminar todo esto. No, yo quisiera decirles, ¿verdad? Que pues que todo va a estar bien, que quizás a lo mejor en unos cuantos años todo se pondrá bien y todo, pero a como veo las cosas, no creo que esto mejore, sino que cada día va a ir más se va a intensificar más este problema que existe. Si en este momento o los últimos conflictos así, digamos, pequeños que ha habido con Israel, las ha habido con sus vecinos que están ahí alrededor, con lo que es el Gaza, que ahí es donde está, creo que asentado Hamas, que es considerado una organización terrorista por Estados Unidos, Israel y la Unión Europea. Y allí a un lado está también el Líbano, que también
también ahí está asentado también esos Hezbollah, que también es un enemigo acérrimo de Israel. Ahí está Siria, que también lo es. Ahí está no muy lejos Irán, y así podemos mencionar muchos de estos países. Entonces, no, yo creo que llegará el tiempo en el cual nuevamente, como lo hicieron en la guerra de los 6 días, que se contaron varios países árabes y pelearon contra Israel, y Israel a todos los derrotó. Pero yo creo que esta vez que se junte nuevamente va a ser los tiempos de la gran tribulación que habla la palabra de Dios. Así que no creo que termine bien todo esto. Y lo que uno tiene que hacer es agarrarse de la mano de Dios, porque es el único que nos puede salvar de todo esto. Y eso es lo que quería compartirles en esta tarde. Dicen los youtubers, suscríbanse, activen la campanita y que el Señor les bendiga.